Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Tercera clase, tercera teórica de la Grecia clásica. Hoy vamos a ya entrar a lo que se entiende como el momento de oro de la Grecia clásica en términos intelectuales, en términos de conocimiento. Y vamos a entrar a Atenas, que de alguna manera se diferencia de esa película que tuvieron que ver de 300, atendiendo justamente aquel cuento en forma de pequeño relato de Borges del principio. Y vamos a tratar de entender algunos de los elementos conceptuales que se ponen en juego fuertemente en la Grecia clásica en particular y que posteriormente van a tomar alguna forma dentro del cristianismo particular y que van a ver que de alguna manera sigue existiendo, o bien prevaleciendo o bien como rechazo, pero sigue siendo un eje fundamental. Y aparece bajo el primer contrapunto muy marcado entre un autor que se manejó en términos orales, que fue Sócrates, a pesar de aquel comentario de un expresidente que había leído todos los libros, un autor que se mantuvo en la oralidad, y habrá que pensar por qué, qué ofrece la oralidad respecto a la escritura, me refiero a Sócrates, y la discusión que tuvo epocal con un conjunto de pensadores y filósofos de la época muy interesantes, muy mal, eh, en función de lo que pasó posteriormente, muy mal denominados, que son los sofistas, que tienen autores ahí como Protágoras o Gorgias, que muy probablemente no les suene, a diferencia de Sócrates. En términos generales, la discusión epocal que se da entre Sócrates y Protágoras y Gorgias es que los sofistas parecen considerar, y sigo acá en particular a una frase de Protágoras, que es que el hombre, que lo humano, es la medida de todas las cosas. Es la medida de todas las cosas. ¿Qué querrá decir eso? Y bueno, querrá decir que no hay una verdad por fuera de nuestras propias ponderaciones. Lo que hoy podemos entender como relativismo, lo que pasa es que relativismo a su vez quiere decir muchas cosas a la vez. El hombre, lo humano, es la medida de todas las cosas. Sócrates se opone a esa posición filosófica, a esa posición en torno al saber, y considera que sí hay fundamentos, y que esos fundamentos son formas indubitables que obligan de alguna manera a sacarse todo aquel ropaje que le agregamos, aquel ropaje mentiroso, aquel sembrado más bien por la duda o por la falta de conocimientos o por lo que sea, y justamente Sócrates lo que intenta es llegar a esos pilares. El gran maestro de Sócrates, por lo menos que pasó a la posteridad, fue Platón, y conocemos muchas de las posiciones de Sócrates y de la forma particular de pensar a partir justamente de la narrativa de Platón y de la filosofía de Platón. Que se trata de, disculpen, de una forma particular que involucra el diálogo. Fíjense esto que hablamos de la oralidad. La importancia del diálogo, el diálogo como forma también dinámica de poner en juego dudas, pero no dudas jactanciosas, no, dudas sistemáticas, dudas dirigidas a, bueno, ¿qué sé verdaderamente? ¿Qué sabemos verdaderamente? ¿Cuáles son los pilares de nuestro conocimiento? Eh, que terminan con algo que también me impresionará mucho a Platón y que de alguna manera radicará en mucho de su posicionamiento con la muerte de Sócrates, que yo la mencioné en un video anterior, a partir de una condena, la muerte para viviendo cicuta, ¿no? Eh, Creo que lo mencioné en términos de la cuestión de la polis y el lugar del individuo, de bueno, ustedes me pueden matar, mucho más daño se van a hacer ustedes con esta injusticia, ¿no? Esta cuestión donde el individuo aparece en un lugar secundario. Según Sócrates, los sofistas simplemente tienen apariencia de saber, que encima eran pagos para entrenar retóricamente a los ciudadanos. En cambio, Sócrates, parado en un lugar de él, el verdaderamente sabio es aquel que no aparenta, sino que verdaderamente conoce.
El acento ahí entonces de los sofistas es aparentar, pero no saber. El acento en Sócrates es ser y saber y actuar, ¿se acuerdan? Éticamente. Entonces, otra vez aparecen las uniones de las esferas, aparece el saber, el conocer, el ser, lo bueno, lo bello y lo verdadero unido. Hay una frase en Apología de Sócrates, una frase de Platón, se la leo textual, dice, quizás alguno diga, pero ¿no te avergüenza, Sócrates, de ocuparte de asuntos que te lleven a correr ahora el riesgo de morir? Sócrates ya condenado a muerte. Yo por mi parte le replicaría con palabras justas, no habla rectamente, hombre, si crees que un varón, por poco que sea de provecho para alguien, debe calcular el riesgo de vida y muerte, en vez de examinar solo sí, cuando obra justa e injustamente, y si sus obras son de hombre bueno o malo. Si quieren pongan pausa acá, vuelvan a escuchar, pero me refiero, se trata el centro, el saber y el obrar rectamente, en términos éticos y en términos políticos, en términos también para la polis. Sepan bien, dice Sócrates en Apología de Sócrates de Platón, que si me condenan a muerte siendo yo un hombre, otra vez la figura del hombre masculino identificado con lo humano, tal como digo, más que a mí se perjudicarán ustedes mismos. Bien, tenemos la estructura nuclear de un Sócrates asesinado, enfrentado, otra vez me emociono, enfrentado con los sofistas, y la figura de un discípulo que sí escribirá y que va a armar algo que después se llamó teoría de los grandes sistemas. Desde Platón hasta el siglo XVIII, a partir de ahora vamos a ver autores y principalmente hombres masculinos, que configurarán grandes sistemas de pensamiento. Esto se llama teoría de los grandes sistemas, configurados en una idea de saber que quieren explicarlo todo. Así de ambiciosa la cuestión. Quieren explicarlo todo. Platón va a ser, de alguna manera, el primero que veamos con esas características, y la semana que viene veremos la posición de Aristóteles. En particular, voy a presentar de Platón 3 o 4 elementos. Posteriormente, con Nahuel y con Fede van a poder cerrar muchos de los elementos platónicos. A Platón lo tienen que marcar en relación con la disputa de su maestro en una lucha contra el escepticismo. Pero reitero, un escepticismo que no solo tiene que ver con el saber, sino un escepticismo ético y político. Platón, al igual que su maestro, quiere creer en una buena polis, una polis recta. Para eso va a contar una alegoría en un maravilloso libro que se llama La República, que pueden leer, me refiero, cuando digo pueden es, lo pueden agarrar y van a entender gran parte de la obra. Hay otras obras que tienen una complejidad terminológica y conceptualmente más pesada, como para que lo vean en sus casas. Y cuenta una historia, Platón. Lo que cuenta es historia, imagínense, les dice, ustedes están del otro lado, 20, 25 años, en un caso más. Desde que nacen están atrapados en una cueva, una caverna, adentro de una caverna. O sea, vivieron toda su vida encadenadas ahí. Detrás de usted un fuego, usted mirando el fondo de la caverna, y carceleros, que nunca ustedes los ven, que garantizan lo que ustedes necesitan y garantizan que no se escapen. Imagínense qué es para ustedes la realidad. ¿Qué será? ¿Será las sombras? ¿Serán los sonidos? ¿Serán las voces de los carceleros? Nada más. Imagínense, dice Platón, que un día alguna de ustedes consigue escaparse. Se va de la caverna. Se distraen los carceleros, se aflojan
las cadenas y salen. 20, 25 años viviendo así. ¿Qué ven? Imagínense, viviendo así, salen de la caverna. Ese sol está ahí arriba, no lo podrán ver rápidamente, les duelen los ojos, miran abajo, ven el piso, ven algo muy luminoso, ven un rinoceronte que sale caminando, empiezan a subir la vista, empiezan a alzar, empiezan a ver ese lago, empiezan a ver finalmente las nubes, finalmente ven el sol. Imagínense esa situación. Y entonces aparece, mediante esa historia, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Acá, otra vez, si estuvieran del otro lado, sería un momento más divertido, podrían contar, bueno, ¿qué les pasa con eso? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué hacen ahora en términos éticos y políticos? Algunas personas suelen decir, me voy a vivir la vida que no viví. Otras personas suelen plantear, no, voy a buscar a mis compañeros y compañeras de prisión, encerrados y encerradas adentro de esa caverna. Ahí hay una pregunta ética y política que vamos a hablar martes, ¿sí? Pero lo primero que me quiero detener es la parte epistémica, la parte nociológica. A veces hago una aclaración terminológica. Lo epistémico en el español, lo epistemológico, suele estar asociado al conocimiento científico. Lo nociológico suele estar asociado al conocimiento en general. En el caso del inglés, no tienen alguna traducción al nociológico y usan epistemic en el sentido nuestro nociológico, como teoría del conocimiento. Bueno, esto que estamos hablando tiene que ver con un conocimiento en general, por eso me sale decirle nociológico. Bueno, ¿qué hay para Platón en el mundo? Al igual que la alegoría de la caverna, Platón hace una analogía. Dice que el mundo es básicamente esta enseñanza que nos da. Acuérdense también algo que dije respecto al conocimiento griego, que es que el conocimiento está en grados, ¿se acuerdan? O sea que puedo saber más o menos, y que también lo ontológico está en grado. O sea, hay cosas que existen más o cosas que existen menos. En el caso platónico, logra subdividir al mundo en dos, que sería lo equivalente a estar dentro de la caverna o estar fuera. ¿Sí? O sea, nuestra realidad cotidiana, sería estar dentro de la caverna, y estar fuera de la caverna sería una realidad superior que está en algún sitio. Ahora va a quedar más claro. Corran un poco el mundo de la caverna para que se pueda describirlo mejor. Este mundo que estamos viviendo, este mundo tal como lo vivimos, es un mundo sensible. En este mundo hay objetos sensibles, hay animales, hay personas, y a su vez hay sombras, hay reflejos. La sombra de ese perro, el reflejo, producto del sol que entra en la ventana, etc. Además de nuestro mundo sensible, hay otro mundo que está superior a este y que se llama mundo inteligible. El mundo inteligible tiene dos tipos de entidades. Hay una intermedia, que es los entes matemáticos, y hay una superior, que son, con mayúsculas, las ideas. Tanto los entes matemáticos como las ideas no cambian, son incorrompibles. O sea, todas las entidades del mundo inteligible no cambian, no cambian. Y tampoco han sido creadas, son increadas, están desde siempre. En el caso del mundo sensible, sabemos que las cosas cambian, las cosas se corrompen, las cosas mueren. Entonces, por empezar, tengo dos conjuntos de entidades diferentes. Una sensible que están abajo en términos de realidad y en términos de saber, y una superior que son inteligibles. Dentro de cada uno de los mundos, a su vez,
tengo 2 tipos de entidades. O sea, en total tengo 4 tipos de entidades. La más inferior, la menos real, son las sombras y los reflejos. La siguiente son las cosas, las personas, los animales. Todo esto en el mundo sensible. El siguiente es el tercer nivel, ascendiendo, digamos, es las entidades matemáticas, y el nivel superior de todo son las ideas. ¿Qué relación hay entre el mundo de las ideas y las cosas y los animales? Básicamente una relación que Platón entiende de participación. Participan. O sea, el perro se vincula con una idea a través de la participación. ¿Con qué idea? Con la idea de perro. La persona participa de la idea de persona. Y en este sentido, ustedes y yo, cada uno, cada una, participamos de la misma idea. Nosotros y nosotras somos múltiples en cuanto a personas, pero la idea es una sola, una idea simple. La idea no cambia, nosotros y nosotras sí. Estamos más viejos, estamos más viejas que antes. Hemos sido creados. La idea está de siempre. Conocer el mundo, entonces, conocer las cosas como son, es propiamente conocer las ideas. A su vez, como personas, no solo somos muchas personas que participamos de la misma idea, sino que yo, por ejemplo, participo de varias ideas a la vez. Participo de la idea de persona, participo de la idea de bípedo, participo de la idea de ciudadano. ¿Entienden? Entonces, yo a su vez participo de muchas de estas ideas. Y de alguna manera, la participación de estas ideas hace que yo sea como soy. Si no, sería diferente. Traten de pensar, eh, traten de hacer el siguiente ejercicio para hablar el martes, que es cómo incide en Platón o cómo se manifiestan los 4 grupos de autores que vimos el jueves pasado. O sea, los autores ilozoístas, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Traten de ver cómo juega. Es muy interesante, van a ver que juegan de diferentes maneras y se manifiestan. Platón de alguna manera logra hacer una gran estructura arquitectónica, conceptual, usando los autores y agregándole algunos elementos nuevos. Lo que tienen entonces que saber es que hay 4 niveles. Subir desde arriba hacia abajo serían ideas, entes matemáticos, personas, animales y plantas, y sombras y reflejos. Los niveles inferiores dependen de los superiores para ser. Así como mi sombra depende de mí para existir, yo dependo de la idea de persona para existir. Todas las ideas tienen la misma importancia, salvo una. Hay una idea superior, que es la idea de bien, que sería en la alegoría de la caverna de Platón el sol, representa el sol, ilumina. Esta idea de la iluminación nos va a acompañar mucho en los siglos siguientes. Y el último punto es comprender que las personas tenemos un alma, que esa alma es básicamente lo que conoce, lo que asciende, ¿sí? Hay una idea de ascenso del alma que también nos va a acompañar en el cristianismo. Y nuevamente es un alma fuertemente racional. Traten de recordar qué autor lo planteaba. En este sentido, la corporalidad y la materialidad son limitantes nuestros. Lo más propio es lo esencial que tenemos, que es propiamente el alma. El alma, al igual, busquen quien lo había dicho, no es corpóreo y está caído en el cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? No dimos tantos elementos de Platón. Escuchen de vuelta al teórico si pueden después, es muy importante, son pocos elementos. Recuerden, lo sensible, lo inteligible,
el lugar que ocupan los entes matemáticos, piensan por qué, las ideas, la relación de participación y una última noción que no dije, es la noción de separación, que es clave. Cuando yo hable de platonismos o de neoplatonismos, tienen que involucrar algún tipo de separación. En este caso, separación entre qué? Entre el mundo sensible y el mundo inteligible. O sea, lo sensible y lo inteligible, si bien están vinculados con la participación, están separados. Separados físicamente, separados conceptualmente. Lo inteligible, la idea de perro y el perro no están acá. La idea de perro está en otro lugar. Obviamente el cristianismo le dará el nombre de cielo. En el caso de Platón es el mundo de las ideas. Nos vemos el martes. No hay película para ver, hay mucho para recuperar. ¿Qué relación hay entre presocráticos anteriores y posteriores y la posición platónica? Nos vemos el martes.